A continuación, cederemos la palabra a la doctora Ann Schalder para que nos haga su presentación. Ok, muy bien. Pues primero, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a ese webinario. Ahí hicimos como una mezcla de diferentes temas que tiene como hilo conductor el tema del pulque. Yo les voy a platicar un poquito del proceso de elaboración y en particular de la etapa de fermentación. Bueno, en mi presentación vamos a ver un poco, les voy a platicar un poco de los alimentos fermentados. Me pareció una buena oportunidad de esa charla sobre el pulque, generalizar un poquito más, porque muchas veces pasa muy desapercibido el tema de la fermentación y saben que muchos alimentos conllevan una etapa de fermentación que es muy importante para las características final del producto. Vamos a ver, bueno, una definición un poco general de lo que es el pulque. Las materias primas utilizadas, bueno, Juan ya nos habló mucho de los agaves, yo nada más voy a precisar un poco qué tipo de agaves se utilizan para la elaboración del pulque. Una descripción general del proceso, pues ya también Juan puso algo sobre esto. Después voy a entrar un poco más a detalle de qué son los microorganismos que participan en esta fermentación y cuáles las funciones que cumplen y unas pequeñas conclusiones y perspectivas. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos probado el pulque. Sabemos que es una bebida alcohólica con un grado alcohólico bajo, se podría comparar un poco a una cerveza y está obtenido a partir de la fermentación del aguamiel de diferentes tipos de agaves. El principal podemos pensar que es agave salmiana, ahorita vamos a ver que hay otros más. Lo que caracteriza a esos agaves son como las especies las más grandes en tamaño. Lo que se extrae de esos agaves es su savia, entonces esa es una parte muy importante. Hay una gran diferencia en los procesos. Si comparamos con las bebidas destiladas de agaves, aquí lo que vamos a hacer, no vamos a cocer, vamos a recuperar la savia de la planta. Entonces, ahorita vamos a ver cómo y esa recolección de la savia, que es el aguamiel, puede durar entre 90 y 120 días en los agaves. Y una planta, pues eso también lo mencionó Juan, puede dar entre 200 y 1000 litros, dependiendo un poco del tamaño y también de su estado fisiológico. Normalmente se recolecta 2 veces al día y el aspecto del pulque, como lo ven ahí en la imagen, normalmente es una bebida así blanca, lechosa. Cuando la probamos, normalmente es ácida, puede ser dulce o no tan dulce. Yo creo que todos los que han probado pulque sabemos que dependiendo del productor, dependiendo de la fase de fermentación, como que hay muchas cosas diferentes en función de los productos. Y algo muy importante que a veces no le gusta a la gente es contienen a veces un cierto grado de viscosidad, sobre todo cuando va avanzando la fermentación. Ahorita vamos a ver por qué tienen eso. En la siguiente lámina les voy a platicar un poquito de los alimentos fermentados. Entonces, obviamente, por lo que acabo de comentar, el que entra en esas categorías. Entonces, lo que podemos decir es un alimento o una bebida fermentada está transformado mediante el crecimiento controlado o no. Pues muchas veces en el pulque realmente es un proceso donde no hay tanto control del crecimiento de microorganismos, pueden ser levaduras, bacterias y a veces ciertos mohos. Estos alimentos fermentados son presentes o han sido presentes en civilizaciones de todo el mundo durante miles de años. Se sabe que del tiempo de los egipcios, por ejemplo, ya se hacía pan, ya se hacía cerveza, vino. Entonces, todos esos productos son productos fermentados y al inicio la fermentación era un modo de conservación de los alimentos y después para producir ciertos sabores y volatilidad como únicos, como que les da unas notas muy particulares. Ahora, podemos dividir los alimentos fermentados en como dos grandes grupos. Unos que contienen microorganismos vivos, ahí hay unos ejemplos y obviamente nuestro pulque entraría en esa categoría. Cuando uno toma pulque, pues además de tomar el aguamiel fermentado, pues lo que toma mucho son microorganismos y están vivos. Otros productos que entran en esa categoría puede ser el yogur, el kefir, si lo has probado, que es como puede ser un fermentado de leche o de agua. La cola agria, que también es una fermentación, cuando lo come uno fresco todavía están los microorganismos.
Y por ejemplo, en el oriente, el kimchi, que es una col fermentada de origen coreana, pues también ahí tiene una fermentación y también como se come frío, también están ahí todavía los microorganismos. Las otras, como la otra gran categoría de alimentos fermentados, son los que ya no contienen microbios vivos. ¿Por qué? Porque seguramente pasan por un proceso o de destilación o de cocción o de filtración y así como que los microorganismos desaparecen o desaparecen por una filtración, es decir, ya no están presentes o sí pueden estar presentes pero ya no están vivos. Entonces es el caso del pan. El pan hay una fermentación, entonces ahí hay levaduras, de cuando uno come pan, entonces hay levaduras ahí muertas, sobre todo cuando es pan de masa madre, entonces ahí tiene una mezcla de levaduras y bacterias. El tempe también es algo del Medio Oriente y también contiene ahí microorganismos. Obviamente el alcohol, cerveza, vino, ahí podemos poner tequila, mezcal. Entonces, cerveza y vino no hay una destilación, pero con el tiempo, por ejemplo, en el vino, por el mismo tiempo que se deja reposar el vino, las levaduras se mueren y después como que se depositan en el fondo las barricas donde se elabora el vino. En el caso de la cerveza muchas veces pasa por un proceso como de filtración, en donde eliminamos los microorganismos. Ahora existen tipos de cerveza que a veces llaman cervezas blancas, que han visto que son turbias, esas sí tienen microorganismos. El chocolate también muchas veces la gente no sabe, pero para obtener un buen chocolate hay una fermentación muy interesante, muy compleja, que podríamos comparar un poco en la fermentación del pulque. Entonces, como les decía, como los cultivos vivos no pueden sobrevivir a ciertos procesos de cocción y calentamiento, pues esos alimentos ya no tenemos los microorganismos vivos. Entonces, ahí podemos decir que no es una fuente de probióticos, que serían como los microorganismos vivos. ¿Cuáles son? Así, bueno, no lo dejé esa lámina porque creo que también es importante. ¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos fermentados? Bueno, obviamente la fermentación le va a otorgar ciertas notas sensoriales a los productos, pero también puede mejorar su valor nutricional y la digestibilidad de varias maneras. Por ejemplo, puede ser una fuente de vitaminas, de antioxidantes, de moléculas que pueden bajar la presión sanguínea y la inflamación. Y además, y ahí el pulque entra mucho en ese último, se ha demostrado grandes beneficios en consumir alimentos fermentados, tanto por la salud general como por la salud intestinal, porque ahí vamos a tener probióticos y a veces prebióticos. En el pulque podemos pensar que también hay prebióticos que nos van a ayudar mucho a nuestro microbioma, es decir, a esta enorme población de microorganismos que tenemos en nuestros intestinos. Bueno, regresando a la fermentación, dando una definición un poco más como bioquímica o química. Entonces, ¿qué es una fermentación? Mucha gente habla de fermentación, pero creo que muchas veces piensan nada más en la fermentación alcohólica, pero van a ver que no, que hay muchos tipos de fermentación. Entonces, es un proceso catabólico de oxidación de sustancias orgánicas. Entonces, ahí a la derecha tienen como la transformación de la glucosa en etanol, que sería la fermentación típica alcohólica. Entonces, nuestro compuesto orgánico de origen es glucosa. También se produce energía porque se generan moléculas de ATP. Entonces, los azúcares son los principales sustratos que se van a fermentar, pero también hay bacterias que pueden fermentar otros compuestos, como ácidos orgánicos, pueden fermentar el alcohol, aminoácidos, purinas, pirimidas, entre otros. Entonces, la fermentación, si se quieren llevarse algo de esa lámina, es no nada más alcohólica. Hay muchos tipos de fermentación. Ahorita lo vamos a ver un poco en la siguiente lámina. Aquí están como diferentes tipos de fermentación. Entonces, bueno, la más famosa, fermentación alcohólica. Entonces, aquí casi el principal actor de la fermentación alcohólica, digo casi, ahorita vamos a ver que en el grupo hay algo interesante. Casi siempre una fermentación alcohólica se lleva a cabo por levaduras. Entonces, aquí tenemos una larga lista: pan, cerveza, vino, sidra, y ahí podríamos entonces añadir de alguna manera el pulque. De hecho, el pulque lo podríamos añadir en varias. Después tenemos fermentaciones lácticas. Entonces, ahí tenemos el papel que juegan unas bacterias que principalmente van a producir ácido láctico. Entonces se puede fermentar la leche, la carne también. La carne de buena calidad pasa por un proceso de fermentación, bueno, le llaman mucho maduración.
pero esa maduración conlleva la acción de microorganismos. La col para hacer tanto el kimchi como la col agria, por ejemplo. También las aceitunas, muchas veces uno no sabe, pero las aceitunas también pasan por un proceso de fermentación. Y obtenemos ahí diferentes tipos, ¿no?, de productos. Por ejemplo, hay como carnes frías que también pasan por ese proceso. Y tenemos ácido láctico. Hay fermentaciones fúngicas. Esas fúngicas son muchas de las fermentaciones del Medio Oriente, como por ejemplo la salsa de soya, el miso, o también los quesos. Bueno, yo soy francesa, entonces soy súper amante de los quesos, sobre todo esos quesos azules, que a veces uno piensa, a mí una vez me pasó aquí en el súper, un niño estaba empacando mi comida y ve el queso azul y me dice, pero señora, ¿por qué comprar cosas ya echadas a perder? Y bueno, pues lo echado a perder ahí es lo rico, ¿no? Ese queso azul, en donde hay un hongo azul, que ahí está como madurando ese queso. Fermentaciones acéticas, también muy importantes, también hay en vino, en sidra. Ahí lo que participa mucho es lo que se llama el SCOBY, como en el caso, por ejemplo, de la kombucha. Los SCOBYs son también son comunidades de microorganismos que forman como ¿cómo se puede decir? Como una especie de gelatina y se juntan y forman un disco ahí compacto en donde están todos juntos trabajando. Entonces, ahí podemos obtener vinagre o también la kombucha. Bueno, ya después de esa como pequeña plática sobre alimentos fermentados, vamos a pasar al tema del pulque ya más específico. Bueno, el tema de los agaves ya Juan lo platicó un poquito. Lo que les comento es que hoy en día, creo que ese de 40, creo que lo podemos subir a 50 especies, se utilizan para elaborar bebidas alcohólicas, pero sobre todo son bebidas destiladas. Algo importante que hay que recordar, en los agaves tenemos unos azúcares muy particulares. Aquí les pongo unas moléculas. Los azúcares presentes en los agaves son los D, son fructanos mixtos, es decir, son cadenas largas de fructosa con una molécula de glucosa. Y cuando algo muy importante y muy particular son ramificadas. Entonces, esa materia prima presente en los agaves es una de las originalidades. Entonces, lo que se va a fermentar tanto en el caso del pulque como en las derivadas, en las bebidas destiladas, es principalmente fructosa. Entonces es muy diferente de otro tipo de fuentes de azúcares. Esos azúcares la planta los va a acumular durante toda su vida y se genera una gran cantidad para poder generar su quiote y su flor. Entonces, de todo el reino vegetal, el agave es una de las campeonas de acumulación de azúcares. Ok, aquí en el caso del pulque, como les decía, se usan principalmente de esos agaves como gigantes, que pertenecen básicamente a 4 especies. Ahí hay muchas variaciones. Si buscan en la literatura van a encontrar sus variedades y cosas así. Pero así de manera general es agave salmiana, agave mapizaga, agave americana y agave atrovirens. En algunos lugares pueden encontrar magueyeras, como lo que está ahí en la foto, que tenemos ahí unos agaves salmianas. O de repente también estos agaves se utilizan para hacer cercas, o las pueden ver así en el campo. Los principales estados productores de pulque es Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Pero realmente si buscan casi en todos los estados se produce pulque siempre y cuando hay ese tipo de agaves. Bueno, siempre me gusta mucho esa postal, no sé exactamente de qué año es, pero ahí ven uno de esos agaves gigantescos que hoy en día creo que ya no está tan fácil encontrarlos. Y justamente ven ahí un señor que está recolectando el aguamiel. Bueno, retomando un poco el proceso, entonces Juan ahí habló un poco de eso. Entonces, la primera etapa es la castración del maguey. Esa es una etapa importante en donde lo que se hace es cuando el maguey va a quiotar, va a sacar su quiote, se corta el quiote y se deja así algunos meses. Lo que va a pasar ahí es que va a acumular todavía más azúcares en su piña y también va a empezar a hidrolizar los azúcares. Es decir, la cadena que veamos ahí ramificada se va a empezar a recortar y vamos a tener azúcares libres. Entonces,
Esperando unos meses, ya los productores de pulque lo que van a hacer es, en esa parte que quedó ahí cortada del quiote, van a hacer como una excavación con unas herramientas ahí muy particulares y en esa excavación es donde se va a ir, bueno, no pues sí, produciendo o más bien ahí va a salir el aguamiel. Por siempre lógica, porque vamos a hacer una gran herida ahí en el corazón del agave, entonces va a salir su savia, que es el aguamiel. Y entonces se hacen raspados más o menos 2 veces al día y se va recuperando el aguamiel. El aguamiel, ahí no les puse, no puse fotos. El aguamiel, si lo han visto, su aspecto es más bien, debe ser como transparente, amarillento, pero no debe de estar como ese color blanco que tiene el pulque. Entonces, ese aguamiel, una vez recolectado, se traslada lo más rápido posible al tinacal. Eso es muy importante porque del momento que está saliendo el aguamiel ahí en el agave, obviamente ese aguamiel es un súper alimento para microorganismos. Entonces ahí se empieza a contaminar, bueno, pongo contaminar entre comillas porque es una contaminación buena, ¿no? Ahí son los microorganismos que van a hacer el pulque. En el tinacal, que es ya el área de producción del pulque, normalmente pueden encontrar dos tipos como de recipientes. Ahí en la foto de la derecha abajo ven dos. En el piso está lo que podríamos llamar el cultivo iniciador, también lo llaman semilla, y arriba están como estas tinas de fermentación. En ese caso son muy pequeñas porque están hechos de pieles de animales. Entonces, primero hablando un poco de la semilla es un inóculo, es decir, es un cultivo previo de los microorganismos que van a realizar la fermentación. Normalmente lo hacen los productores con un aguamiel de muy buena calidad, lo filtran y le ponen un poquito de pulque. Normalmente puede ser, por ejemplo, si usan un recipiente de 20 litros, le ponen 18 litros de aguamiel fresco y 2 litros de un pulque que está en fase de fermentación. Ese pulque en fase de fermentación va a jugar el papel de inocular y ahí se van a empezar a desarrollar los microorganismos en ese pequeño volumen. Y después ese inóculo semilla se va a utilizar para inocular ya las fermentaciones. Entonces, las fermentaciones son de volúmenes muy variables, dependiendo mucho del tipo de recipiente. Entonces, cuando es así en piel de animales, obviamente no es un gran volumen, pero hoy en día pueden encontrar tinas de fermentación de plástico, de madera, de pues todo lo que pueden imaginar, ¿no? Y después esa fermentación muchas veces la siguen alimentando en el transcurso del tiempo con aguamiel fresca. El tiempo de fermentación también es muy variable, normalmente puede ser de unas horas, entre 6 y 10 horas, pero también en algunas zonas, por ejemplo, aquí juega un papel muy importante la temperatura. Si hace frío, obviamente los microorganismos no van a ser tan activos, entonces la fermentación va a ser más larga. Puede durar varios días, está reportado que puede durar hasta 10 días. Ok, entonces, bueno, ahí les dejé eso que encontré que me pareció como interesante. Es como una infografía del Estado de México que hacen como publicidad un poco sobre el pulque. Me llamó mucho la atención que, bueno, hablan mucho del agave y la etapa de fermentación es como muy, ahí dicen fermentación de 15 a 20 días, entonces depende mucho de las zonas. Y ahí mencionan también los municipios en donde son grandes productores. Creo que Juan también en su presentación mencionó varios de esos municipios. Pero ya si buscan en la red van a encontrar como mucha información sobre el pulque. Ahora, yo les voy a hablar un poco más a detalle de los microorganismos rápidamente. Entonces tenemos básicamente levaduras y bacterias. Entonces las levaduras son hongos, son las que básicamente hacen la fermentación alcohólica. Y ahí podemos tener de dos grandes categorías. Podemos tener las Saccharomyces, que es la levadura clásica, y en el pulque, en los trabajos reportados que estudiaron como las poblaciones de microorganismos, reportan muchísimos Saccharomyces casi siempre. Entonces, esa es la principal levadura presente en estas fermentaciones. También tenemos levaduras no Saccharomyces que son muy interesantes porque esas son muy buenas, también producen alcohol, pero son muy buenas también para producir aromas.
En este caso, en el pulque se han encontrado varias especies o géneros, no las voy a mencionar todas, pero se ha encontrado Iberomyces, Tournaspora, también cándidas, Ansemiasporas, todas las, por ejemplo, los que encontramos en mezcal, muchas se encuentran también en el pulque, pero dependiendo de los trabajos, a veces se encuentran mucha diversidad y a veces no tanto. Hay trabajos reportados en donde nada más se encuentran Saccharomyces. Entonces eso depende mucho también de las prácticas, de cómo trabajan su fermentación. Un poco, ¿qué produce la levadura? Además del etanol, creo que es importante también, producen alcoholes superiores, aldehídos, cetonas y ésteres, que son compuestos muy importantes para la parte aromática. Ahora, las bacterias. En el pulque realmente predominan las bacterias, por eso realmente la bebida que se obtiene no tiene tanto grado alcohólico, pero sí tiene notas ácidas muy marcadas. ¿Por qué? Porque tenemos ahí bacterias acéticas y bacterias lácticas que trabajan en esa fermentación. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos bacterias, las lácticas, que son las primeras que están ahí. ¿Ellas qué hacen? Consumen el azúcar, con ese azúcar se multiplican y también producen ácido láctico. Entonces, ese contribuye a esta acidez del producto y el ácido láctico también le da como unas notas particulares. Después tenemos bacterias acéticas. Entonces, estas lo que hacen es consumen el etanol. ¿Se acuerdan que el etanol lo produce la levadura? Consumen el etanol y producen ácido acético. Y dejé aquí abajo algo muy importante. Dentro de las bacterias lácticas tenemos un género que se llama Leuconostoc. Hay otras, pero Leuconostoc es muy importante porque es la que produce hexapolisacáridos. ¿Te acuerdas al inicio que dijimos que es como viscosa la bebida? Pues justamente es porque hay hexapolisacáridos. No es nada malo, es algo que produce las bacterias. Muchas veces a la gente no le gusta tanto, pero es un resultado de este tipo de fermentación. También algo muy interesante que puedo comentar aquí es, dentro de las bacterias lácticas, también es muy interesante, el primer estudio de microorganismos en pulque se publicó en 1953 por Sánchez Marroquín. Entonces, el pulque se empezó a estudiar ya desde hace mucho tiempo. Y ahí también encontraron una bacteria súper interesante que se llama Pseudomonas mobilis, que es casi la única bacteria que es capaz de producir etanol. Entonces, también el pulque es una fuente, bueno, hay muchos lugares que trabajan Pseudomonas, conocen, bueno, nunca han tomado pulque, pero saben del pulque porque de ahí salió esa bacteria muy importante. Bueno, entonces, así fue un resumen, pero creo que lo que podemos así resaltar de ese proceso fermentativo es realmente una bebida ancestral con mucha tradición. Si bien ya hay productos como un poco más industriales, enlatados, la gran mayoría de la producción sigue siendo muy artesanal, con mucha tradición, lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Es un proceso de producción muy complejo porque tenemos una fermentación súper compleja con fermentación alcohólica, láctica, acética, más la producción de hexapolisacáridos. Es un gran reservorio de microorganismos, entonces todavía hay muchos estudios que hacer para estudiar esos microorganismos y también algunos de ellos han servido para nuevas aplicaciones, en particular como probióticos, porque sí hay microorganismos súper interesantes para la salud intestinal del ser humano y también de los, pues en general de los mamíferos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y ahí seguimos con la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.